vamos a ver al líder al orden de la toalla. ¿Qué es eso? Eso está como raro, el líder al orden de la toalla. Quiero hacer un énfasis que si usted busca a través de los, ¿cuántos libros de la Biblia? Eso todos se lo saben. A través de los 66 libros de la Biblia, usted nunca va a escuchar o va a leer la palabra líder, porque la palabra líder es siervo. ¿Okay? Entonces, si usted es un líder, usted es un siervo. Ese es el nombre que le ponemos aquí en el mundo. Pero vamos a ver el líder al orden de la toalla. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios? 10. De nuevo, o sea, de verdad, no levante la mano si usted no se cree siervo. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios? Eso. Okay. Entonces vamos a ver un líder al orden de la toalla. Esta es una expresión inspirada en el modelo de liderazgo de Jesús. Todos buscamos ¿qué? Parecernos a Cristo. Eso es ser cristiano. Cristiano no es solo decir, ay, soy cristiano y voy el domingo a la iglesia y me pongo la Biblia bajo el brazo. Ser cristiano es buscar todos los días el carácter de Cristo. Y cuando yo pongo a la medida de mi vida el carácter de Cristo, esto deja mucho espacio para yo hacer cambios. ¿Amén? ¿O no? Para mí sí. Cada vez que yo voy a hacer algo, yo pienso, ¿esto le agrada a Dios? ¿Así es como Él quiere que yo actúe? Y muchas veces lo que yo siento es contrario a lo que yo debo hacer. Un líder al orden de la toalla es una expresión inspirada por el modelo de liderazgo y especialmente reflejado en Juan 13:1-17, cuando Jesús tomó una toalla, se ciñó y lavó los pies de sus discípulos. Este acto que comúnmente se conoce como el liderazgo de toalla. Y este se ha convertido en una imagen poderosa de lo que es el liderazgo cristiano. Antes de que leamos las Sagradas Escrituras, yo quiero que cada uno pensemos, ¿qué es servir? ¿Qué piensa usted que es servir? ¿Por qué servimos en la iglesia? Hay muchos conceptos en todos nosotros, según nuestra crianza, según la cultura que vengamos. Y muchos creemos que servir es de algo de baja clase, porque nosotros vemos la vida en clases, alta clase y baja clase, o clase baja y clase alta. Nos referimos a gente, ay, es que esa persona es humilde. Y lo relacionamos, el humilde, con dinero. Y el humilde es tener un corazón como el de Cristo. Que todo el mundo diga de nosotros que somos humildes. No hace mucho alguien mencionó, oh, es que es humilde. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que Dios da gracia al humilde. Dios resiste al altivo, a la soberbia. Y también dice que después de la altivez y la soberbia viene ¿qué? La caída. Entonces tenemos un concepto muy equivocado de lo que es servir. Nosotros, y qué pena me da decirles a ustedes, los hispanos, de donde sea que vengamos, nos creemos mejor que otros hispanos. Venimos con un orgullo de creer que somos más espirituales, más inteligentes, hablamos correctamente. Yo hablo por los colombianos, la mayoría de colombianos creemos que el español de Colombia es el mejor. Y son un poco de conceptos que vamos adoptando a través de nuestro caminar por la vida. Y esos conceptos son dañinos, esos conceptos nos llevan al orgullo, esos conceptos nos llevan a la práctica del hedonismo, que es la búsqueda de lo que me llena y lo que me alimenta mi ego. Un siervo practica el servicio como el de Cristo.
Hay gente que piensa, oh, es que servir en la iglesia es porque los pastores se están ahorrando el payroll. ¿Por qué tenemos que servir? ¿Por qué tengo que limpiar la iglesia? Cuando no tenemos el concepto de lo que es servicio, claro, pues nosotros no servimos. O no servimos a la forma que Dios quiere que nosotros sirvamos. Pero como somos seguidores de Cristo, vamos a buscar el concepto que Jesús estableció en las Sagradas Escrituras, donde tenemos que ir a ver qué es lo correcto. No es como tú pienses, no es como yo piense, no es como la tradición me lo muestre, no es como el mundo me lo proponga, sino que si yo amo a Dios, yo obedezco a las Sagradas Escrituras, que se convierten en lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, para yo saber cómo caminar. Yo tengo amigos que me critican mi vida, dicen que mi vida es sin propósito, que yo no hago nada con propósito, que qué pereza, que yo no salgo de la iglesia, que yo no salgo de estudiar, que dar clases, que qué aburrida vida. Yo no me enojo porque veo que sus conceptos no están claros, alineados a la palabra y al estilo de vida que yo he decidido vivir como una hija y una sierva de Dios. Juan 13, 1, 17, y me gustaría que todos leamos esto. Bueno, voy a empezar a leerlo yo. Juan 13, 1, 17, y pongamos mucha atención a esto, por favor. Antes de la fiesta, todos leamos, 1, 2, 3. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, sí, me dejaron sola. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendráis parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, ¿no estáis limpios todos? Así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Aquí podemos ver lo que el pastor ha venido hablando las últimas 2 semanas, de que el que está en la carne ve las cosas en la carne, y el que está en el que tiene el Espíritu Santo empieza a discernir las cosas del Espíritu. Aquí vamos a ver primero el modelo de liderazgo que rompe paradigmas.
¿Qué son paradigmas? Son estructuras mentales, son cosmovisiones, son formas de pensar que nosotros vamos desarrollando a través de nuestra vida, según la cultura familiar, la cultura social, la cultura del país de donde venimos, la cultura religiosa. Vamos desarrollando unos paradigmas, unas formas de pensar que forman nuestro carácter. Pero cuando nosotros llegamos al Señor, estos paradigmas muchas veces no nos permiten entrar a la profundidad de lo que Dios quiere darnos. Por lo tanto, nosotros debemos tener corazones con disposición a ser transformados. Usualmente nosotros decimos, es que yo soy así, es que a mí me gustan las cosas así. Yo soy súper cuadriculada y a mí me costó esto mucho, porque a mí me gustan las cosas de cierta forma, pero no se trata de cómo me gustan a mí, sino cómo Dios quiere que yo las viva. Y cuando yo cedo a transformar ese paradigma, a derribar esas estructuras mentales, eso cuesta, eso duele, eso es incómodo. Esta mañana recibí un texto de mi segundo hijo, seguramente estaba en su tiempo devocional, y me pone lo que Dallas Willard, un autor que escribió sobre las disciplinas espirituales, decía: la comodidad es el enemigo del crecimiento. Cuando estamos cómodos, no crecemos, y a la mayoría nos gusta la comodidad. Y en la comodidad desperdiciamos la vida y la oportunidad de ser transformados. Y usted dirá, pero es que yo ya tengo 50, 60 años, 70. Como usted viva su vida, es como usted está estableciendo la herencia que van a vivir sus hijos. Porque los hijos son la carta de representación de nosotros los padres, en lo bueno y en lo malo. Entonces, el modelo de liderazgo que rompe todo paradigma en este mundo donde el liderazgo se asocia con prestigio, con reconocimiento, con autoridad, con posición, con control, con yo te trueno el dedo y tú sirves y tú haces lo que yo quiera y como yo quiera, y si no, no me sirves. Ese es el tipo de liderazgo que presenta el mundo. Y esto contradice todo lo que es el servicio ante los ojos del Señor. Mientras los discípulos discutían por allá en Lucas 22, 24, lo tengo en traducción actual, no lo tienen en la pantalla, dice: luego los discípulos empezaron a discutir sobre quién de ellos sería el más importante, porque esa es una mentalidad humana. Entonces Jesús le dijo: en este mundo los reyes de los países gobiernan a sus pueblos y no los dejan hacer nada sin su permiso. Además, los jefes que gobiernan dicen a la gente: nosotros somos sus amigos y les hacemos el bien. Pero ustedes no deberán ser como ellos. El más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Jesús tomó una toalla, símbolo de siervo, del siervo más humilde de la casa, y realizó un acto que transformaría para siempre la comprensión de lo que es el liderazgo, el servicio del cristiano. Este gesto no fue un acto aislado a una declaración teológica. ¿Qué es una declaración teológica? Es una declaración donde vemos a Dios. Con este acto vemos fielmente y claramente lo que haría Dios, lo que Él hace con nosotros. En el reino de Dios el liderazgo no se mide por cuántos sirven a un líder, sino por cuántos sirven como líderes, como siervos. Jesús nunca vino a establecer un sistema jerárquico donde hay uno más importante que otro. Aquí todos somos igual de importantes, somos el cuerpo de Cristo. Que algunos en algún momento nos creamos más importantes, y yo quiero decirles algo: hay veces Dios, hay veces no, siempre Dios nos da a todos dones y talentos,
Y hay veces según el don o el talento nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Cuando Dios nos ha dado dones nos ha dado Dios, Jesús nos ha dado dones y el Espíritu Santo nos ha dado dones. ¿Saben con cuál fin? Con el fin de que con esos dones sirvamos a su iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros mismos. Pero nos creemos la última Coca-Cola del desierto por el don que el Señor nos ha entregado y ni siquiera la usamos para edificación de la iglesia. Jesús redefine el concepto de grandeza. El liderazgo cristiano no nace del deseo de sobresalir, de hacer las cosas como yo quiero, sino del llamado a representar el corazón del Padre. Eso es ser cristiano y se nos olvida. Se nos olvida que estamos caminando todos los días con el fin de ser transformados. Si nuestro liderazgo, usted dice, ay no, es que yo no soy líder. Pregunto, ¿cuántos aquí son líderes? 5. ¿Cuántos son líderes? ¿Cuántos son siervos? Usted es líder en su casa. Usted es siervo en su casa. Espero que usted sea siervo en su casa. Pues aquí nuestro servicio, nuestro liderazgo. ¿Y saben qué? Entre más el Señor nos entregue, más humildes y sometidos al Señor debemos ser, para que nuestro ego no crezca. Nuestro liderazgo, si no está reflejando el sistema del reino y está reflejando el sistema del mundo, quiere decir que lo estamos haciendo mal. Pero vamos a ver el contexto literario y teológico de este versículo que acabamos de leer. ¿Qué es eso? ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué significa? Verle la teología a un versículo es ¿dónde está Dios? ¿Dónde está la enseñanza de Dios en este versículo? Y es una pregunta que nos debemos hacer cada vez que leamos este versículo. ¿Qué estaba pasando? ¿Y cómo puedo ver a Dios en este versículo? Dice Juan 13:1-3, el momento. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Noten que Jesús sabía que Judas lo iba a engañar, que Judas lo iba a entregar. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, a usted no le lavo los pies. Usted no es digno, usted es un falso, usted es un mentiroso. Pero eso no fue lo que hizo Jesús. Jesús lo trató igual que los otros. El texto subraya 3 conocimientos esenciales de Jesús antes de tomar la toalla. Primero, sabía que su hora había llegado. ¿Qué quiere decir eso? Que él estaba liderando, estaba sirviendo bajo presión. La hora en el Evangelio de Juan no se refiere solo al tiempo cronológico, sino al momento culminante del propósito que se iba a cumplir por medio de los actos de Jesús. ¿A qué me refiero con esto? Que cada acto de servicio suyo y mío tiene que ver con la redención de otra persona. Tiene que ver con redimir. Como usted trate a otros, como usted sirva, va a tener un impacto en otros que puede traer redención en las personas, o que la gente dice, ¿eso es ser cristiano? Yo no quiero nada con esa persona. Pero el que diga esto también tiene inmadurez espiritual. Porque como actúe otra persona, no cambia lo que es Dios en nuestra vida. La hora mostraba que venía la cruz, que venía el sufrimiento, la traición, el abandono y la entrega total de Jesús. Jesús no ignoraba la presión, la conocía plenamente. Él no se retraía, no se protegía, no se aislaba, sabiendo que había llegado la hora.
En el momento de mayor carga emocional para él, se le estaban acabando sus minutos. Él no pide ser servido, él no demanda apoyo, él no se centra en su dolor, sino que toma la toalla y sirve. El liderazgo o el servicio cristiano se prueba en la presión, no en la comodidad. Y muchos de nosotros servimos cuando todo está bien, se endurecen cuando empiezan a haber problemas, cuando cosas no están pasando bien y llega el cansancio, la crítica. En esa iglesia no me ha arreglado mi matrimonio, en esa iglesia mi hijo no está creciendo. No, es que no depende de la iglesia, depende de un conjunto de cosas. Y aún vamos a pasar momentos difíciles donde necesitamos perseverar en medio de la presión. Jesús nos enseña que la presión no es excusa para dejar de amar y de servir. Un líder a orden de la toalla no permite que el estrés le robe su carácter. Pero nosotros en momentos de estrés, es que me estresó, es que me espichó los botones. No, es que ahí realmente sale lo que hay adentro. Jesús también sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos. Él tenía toda la autoridad. Juan 13:3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Este versículo afirma una verdad teológica muy profunda, que Jesús posee la autoridad plena y divina para servir, para tener poder, para gobernar y para establecer el reino y destino. Voy a repetir eso porque tú y yo tenemos esa autoridad. Tenemos autoridad de poder. ¿Sabe qué nos da autoridad a nosotros? El obedecer la palabra. Hay gente que no tiene ni qué hablar para mostrar su autoridad. ¿Sabe cómo se muestra la autoridad mundana? Cuando alguien llega y grita y quiere humillar y quiere hacer sentir a los otros como menos, mostrando sus finanzas, sus títulos, de qué familia viene y quiere venir a exigir porque no tiene la excelencia de esa persona. Eso es diabólico, eso es mundano. Nuestra autoridad nos la entrega el Señor, no hay ni que buscarla, hay que obedecer. Y por medio de la obediencia Dios derrama esa autoridad y respaldo de Dios, el cual no tenemos que pelearlo. El mundo usa la autoridad para mandar, para controlar, para quitar y dar privilegios cuando se le da la gana al líder que se está dejando guiar por sus emociones y por su razón y no por el Espíritu Santo. Un líder como Jesús debe servir por convicción. Jesús sabía de dónde venía y para dónde iba. Tenía una identidad clara. Jesús tenía una identidad clara, sabía cuál era su origen, que venía de Dios, su destino, que regresaba al Padre. Esto significa que no necesitaba validación, no necesitaba competir con nadie, no necesitaba compararse con nadie, no necesitaba criticar a nadie. Porque cuando tú criticas a otro es porque lo quieres poner como menos que tú, porque hay egoísmo, porque hay envidia. Porque nosotros no somos nadie para estar criticando lo que otros hacen, porque no sabemos con la sed que vive otro o lo que pasó otro. Estamos llamados a orar por otros para que sean levantados y ser los siervos que están llamados a ser. Muchos conflictos dentro del liderazgo se levantan por celos, por comparaciones, por comentarios que no son sanos. Hay veces estamos en una mesa, hacemos comentarios dañinos. Eso no muestra un corazón lleno del amor de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para dañar o criticar o juzgar a la gente?
Jesús nos enseña que la claridad de la identidad produce libertad para servir, y que donde yo llegue haya amor, haya instrucción, haya abrigo y se sienta el amor de Cristo. Eso es servir como Dios nos ha mandado a servir. La acción de lavar los pies en Juan 13, 4, 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y ustedes dirán: sí, yo ya me sé ese versículo. Eso usualmente lo hacen en Semana Santa. Veamos la profundidad de lo que era Jesús, el Hijo de Dios, que estaba en este mundo en su deidad. ¿Qué es deidad? Era 100% Dios, pero era 100% hombre. Así como él estaba 100% hombre como nosotros, él era 100% Dios. Y en su deidad, él fue humilde y lavó los pies de los discípulos, aún el de Judas. Nosotros escogemos a quién servimos. Nosotros escogemos cuándo perdonar y no perdonar. Nosotros escogemos a quién le queremos hablar y a quién no le queremos hablar. Eso no es un corazón de siervo. Jesús se levantó, dice la palabra, o sea, tomó iniciativa. Él no esperó que lo buscaran. No es que a mí nadie me ha invitado a servir. Es que a mí no me gusta cómo sirven los que están en tal ministerio. No me gusta cómo lo hacen. ¿Y quién lo dejó usted encargado de determinar si le gusta o no le gusta? Usted limítese a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. Se quitó el manto, o sea, renunció al privilegio de ser Dios. Tomó la toalla, asumió la función de siervo. Se ciñó, se preparó para servir, se arrodilló, se puso en un nivel menor que el que estaba sirviendo. Lavó, limpió la suciedad ajena, secó, restauró con cuidado. ¿Saben que en esa época la gente andaba descalza? Y según cómo estaban sus pies, se podía ver por dónde habían caminado, si habían sufrido. En los pies se veía y se determinaba el dolor y el caminar de la gente. Y había gente con muchas heridas en sus pies. Pero Jesús lavó y limpió la suciedad ajena. Otro diría: no, pues yo soy Dios, que lo limpie y que lo lave el Judas que me va a engañar. Porque así pensamos nosotros. Dice Filipenses 2, 5, 7: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí vemos cada verbo que es intencional. Su liderazgo no es un concepto, no es conceptual, sino que es encarnado. Él lo vivió, Él lo hizo. Y nosotros escuchamos todos estos conceptos y wow, sí, amén, qué lindo. La pregunta es: ¿lo estamos viviendo? Olvidémonos de la iglesia, ¿lo estamos viviendo en casa? Porque si estamos cargando algo aquí en la iglesia, llega otro hermano: ay, déjeme, yo le ayudo. Y hay veces en casa estamos cargando cosas y nos pueden ver cargando cosas y nadie nos ofrece ayuda. Uno dice: la juventud de hoy no honra. ¿Sabe por qué no honra? Porque nosotros como padres no les enseñamos a honrar. Pedro se sorprende. Vamos a ver el choque de las expectativas. Juan 13, 6, 10. Pedro era un hombre que amaba a Dios. Dice: entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? O sea, su mentalidad era carnal. A pesar que era un apóstol y alguien que caminaba con Jesús todos los días. Veía las cosas en una forma jerárquica. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás.
¿Qué estaba haciendo Pedro? Bloqueando un mover, una bendición. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Pedro se sorprende porque esto rompe el sistema de honor humano. Jesús enseña que sin este espíritu de servicio no se puede participar con él. Y cuando yo hablo de servicio, no es solo en la iglesia, es en todo lugar donde nosotros vamos. Porque qué lindo cuando los hermanos nos están viendo, pero ¿y qué pasa cuando nadie nos está viendo? El orgullo dentro de nosotros resiste el servicio. Pedro reacciona porque el servicio confronta su concepto de autoridad. Aceptar ser servido por Jesús implica reconocer necesidad, abandonar el orgullo, someterse al proceso de limpieza. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me acuerdo un día que estaba con mi pastor y las cosas del reino a veces no se entienden. Y él estaba teniendo reuniones dentro de nuestra oficina y usaba un espacio de nuestra oficina, y pues yo sentía un privilegio que el pastor tuviera su oficina en mi oficina, y ahí se discutían cosas de la casa del Señor, del reino, se hacían reuniones de oración. Y un día él viene adentro de mi oficina y me entrega un cheque, y yo le digo: no, pastor, yo no estoy haciendo esto por dinero, para mí es un privilegio servir y dejarlo estar usted aquí en mi oficina. Y le devolví el sobre, y me devolvió él el sobre y me dijo: no seas orgullosa. Y yo me quedé como: no, si yo antes estoy diciéndole que lo estoy haciendo con amor. Dijo: no seas orgullosa. Me doy cuenta que no entiendes los principios espirituales. Si yo no te bendigo a ti, bloqueo la bendición en mí. Cuando leí este versículo recordé esa anécdota, porque a veces nos creemos los superiores, los que no necesitamos, pero no entendemos que hay un principio detrás de ser generoso, de ser servicial, de hablar con la verdad. Son principios que nos llevan a vivir vidas diferentes. Pero el orgullo resiste el servicio, el orgullo resiste la instrucción. El orgullo resiste que otro venga y le diga: no, mira, hay que hacer cambios. No, es que es como a mí me gusta. Y el orgullo es una característica del enemigo, no de Jesús. Después vemos el mandato en Juan 13, 14, 17. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Jesús convierte el acto en una norma de reino. Y que yo sepa, nosotros los que estamos corriendo el domingo a la iglesia, participando de esta jornada de crecer con el Señor, es con el fin de vivir el gobierno de Dios en nuestras casas. No vivimos bajo el gobierno de Estados Unidos, bueno, en las leyes y en cosas así, pero dentro de nuestros hogares se vive el gobierno de Dios. Me acuerdo cuando llegamos aquí que mi papá decía: de la puerta para adentro somos colombianos. Las reglas es que no sales a la calle, eran las reglas, aparentemente eran las colombianas. Se comía colombiano, porque había una cultura dentro de casa. Hoy en día, por encima de vivirlo como colombianos, la vivimos con el gobierno de Dios. Porque nuestros hijos vienen y dicen: ay, pero mi amigo puede hacer esto y fulanito está haciendo lo otro. Y ahí es donde aclaramos: nuestra casa se rige por la teocracia, que es el gobierno de Dios. Entonces, dentro de esa teocracia, el gobierno de Dios, esta es una norma de este reino.
ser ejemplo como Jesús lo fue, servir a otros. El servicio no es sugerencia, no es si quieres o si no quieres. El servicio es un mandato, es un mandamiento, porque ejemplo Él nos ha dado. Pero ¿qué significa ser un líder al orden de la toalla? Jesús sabía quién era. Los líderes inseguros necesitan títulos, necesitan los líderes sometidos al Señor necesitan una toalla. Un líder a la orden de la toalla no sirve para ser aprobado o visto o agradecido, sino sirve para glorificar a Dios. Un líder inseguro controla, manda, hiere. Un siervo tiene identidad y desde esa identidad sana e instruye. Toma la posición más baja para lavar los pies del otro y mirar cómo lo puede limpiar y restaurar. El líder al orden de la toalla modela en lugar de mandar. Dirige, por ejemplo. No se sienta a decir hagan, lleven, traigan, pongan. Restaura la dignidad de otros, no la critica. Uy, ese, mire cómo está sirviendo. Eso es un corazón mezquino. Eso es un corazón que no entiende la restauración y la sanidad, porque todos hemos fallado, todos hemos necesitado perdón. Como un día el Señor me dijo, no vas a tener que perdonar menos de lo que yo te he perdonado a ti. Y eso es bastante. Pero nos ponemos en una posición de orgullo. Yo no te perdono a ti, yo no te sirvo a ti, tú no estás, uno a criticar y a mirar el nivel del servicio de otro. Servir incluso cuando hay traición. Jesús lavó los pies de Judas y el liderazgo del reino no se guía por la reciprocidad, sino por la obediencia al carácter de Cristo. Vamos a ver unos principios teológicos del liderazgo de la toalla. Principios donde vemos a Jesús. Cristo redefine el poder. El poder no está para dominar, sino para poder orar y levantar una oración y decir, Pati, si tu pierna te está doliendo, yo declaro la sanidad del Señor y yo declaro la sangre de Cristo sobre ti, porque Dios me ha dado el poder para declarar sanidad, y si tú lo crees, Él lo va a hacer. Que cuando veamos a alguien desanimado, lo podamos levantar. El poder sirve para eso, no para mandar, no para humillar. Segundo, el servicio es la evidencia del amor. Cuando tú sirves a otro, tú le muestras amor. Hoy aquí en el salón está mi tío que vino de Colombia, y mientras yo hacía este estudio, yo veía como el amor de Dios a través de él, porque él sirve con amor. Él sirve sin esperar nada a cambio. Él aparentemente podría ser una persona orgullosa por sus capacidades, pero Él sirve si te tiene que llevar, si te tiene que cargar. Y muchas veces decimos, somos cristianos, estamos tanto tiempo en la iglesia, y te dicen, mira, ¿me puedes ayudar? Es que a mí hoy no me toca. Y ve a la persona cargando una cantidad, es que yo no sirvo en ese ministerio. No, es que servimos porque tenemos el corazón de Cristo. Juan 13:1 dice, los amó hasta el fin. La toalla es la manifestación visible del amor sacrificial en el liderazgo. Tercero, el liderazgo cristiano es encarnacional. No se lidera de lejos. Jesús se acerca, se inclina, toca, limpia y seca. Tiene acción. Yo conozco una hermanita que muchos aquí la conocen, la hermana Zenaida. Y la hermana Zenaida constantemente está sirviendo desde su casa.
La operan y desde operada está intercediendo por todas las iglesias, intercediendo por las necesidades de todos. No hay razón para que ninguno digamos, no, yo no puedo servir, yo no tengo llamado. Todos tenemos un llamado. Si fuiste escogido como siervo de Dios, fuiste lavado con la sangre de Cristo, eres un siervo y estás llamado a servir. Hay que ubicarnos en donde servimos a otros. La humildad no es debilidad, es autoridad espiritual. Entonces creemos que el que no pelea, el que está calladito, el que siempre está en el servicio, porque cuando uno dice vamos a servir, están los mismos 5. Los callados, los que no pelean, los que no buscan pleito, esos son los humildes, esos son los siervos, esos son los líderes a la orden de la toalla. Características de un líder al orden de la toalla: firme, pero lleno de gracia. Tiene un corazón humilde y enseñable, no es orgulloso. ¿Ustedes saben cuánto tenemos nosotros para aprender? Lo que nosotros sabemos es como una gota de agua comparado al océano que hay allá afuera. Pero sabemos 2, 3 conceptos y ya creemos saberlo todo. Todos los días podemos aprender. No compite por reconocimiento, es obediente, no independiente. Es servicial, no demandante. Es cercano, no distante. Eso que llega a la iglesia, ¿cómo está? Yo escojo a quién hablo. O de pronto es muy amoroso en la iglesia, pero llega al trabajo y es un odioso. Un siervo de Dios es íntegro, donde quiera que vaya. Se acerca a las necesidades reales de la gente. Yo no entiendo uno cómo puede saber que alguien esté en necesidad y no hacer nada al respecto. No entiendo. Porque el Señor no es así. Allá problema de ellos. Allá se la buscaron. Ahí yo, mi familia y allá el resto que se las rebusquen. Cuando usted tenga información de que alguien tiene necesidad de algo, diga, ¿por qué yo tengo esta información? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo debo intervenir en esta necesidad? ¿Cómo? Y el Señor te va a decir. Y usted está pensando solo plata. Hay veces es una llamada, hay veces es un abrazo, hay veces es una oración, hay veces es una palabra de ánimo. Un siervo, un líder al orden de la toalla es generoso y no egoísta. No quiere ser el centro de atracción. Se acerca a las necesidades reales de la gente, trabaja sin esperar aplausos o posición, produce unidad, no división. Sirve con gozo y sacrificio, tiene autoridad moral basada en su testimonio. ¿Cómo estás viviendo tu vida? Y tú estás llamado a liderar en todo lugar donde tú estés. Y nuestros hijos están viendo eso. Cuando uno ve a un joven llegar y meter la mano y ayudar, tiene un corazón de líder. Uno que pasa y ve un papel y lo recoge, eso es un líder, eso es un siervo. No dice, no, yo no boté el papel, que lo recoja el que lo botó. Esta semana hablaba con los estudiantes del instituto sobre el apóstol Pablo. Y no sé por qué esta palabra me impactó tanto que hasta el día de hoy viene dándome vuelta en la cabeza. Yo les dije a ustedes aquí, ¿cuántos aquí son salvos? Lavados con la sangre de Cristo. Tienen un llamado de Dios en su casa, en la iglesia, en el lugar de trabajo. Todos tenemos un llamado. Me impacta mucho el apóstol Pablo. Creo que es de las personas que más me impactan de la Biblia. Porque vemos la formación de Pablo. Pablo, un hombre que podemos decir en el mundo de buena familia, de economía. Era romano, en esa época ser romano era
ser la última Coca-Cola del desierto. Fue educado en Jerusalén, se formó bajo rabinos, tenía una diligencia, era de esas personas que ven algo dañado y ya, arreglaron hoy, era hoy que se hacían las cosas, no procrastinaba, era inteligente, tenía la solución para todo, tenía posición, era respetado, tenía una autoridad, era apasionado por todo lo que hacía. Tenía un carácter fuerte, decidido. Él llegaba a un lugar y se sabía que llegó Saulo. Estamos hablando antes de convertirse. Era conocido, era respetado, tenía posición, pero seguía a los cristianos, los mataba, los perseguía, los veía como mediocres. Saulo tenía una convicción moral muy clara, pero mataba a los cristianos. Y después él tiene un encuentro con el Señor. Y este apóstol no caminó con Jesús. Él no era de los 12 apóstoles. Pero tuvo un encuentro con Jesús tan poderoso que transformó todo en su vida. Y por 20 años caminó, aprendió, sufrió, lo persiguieron, lo metieron en la cárcel injustamente. Después él lleva el evangelio a Asia y empieza a plantar iglesias y a formar líderes. Y entonces deja establecida esta iglesia y se va para otro lado y establece otra y enseña principios, pero hoy en un carácter. Todo lo que él tenía antes sin Cristo, todo ese carácter, diligencia, inteligencia, posición, todo con humildad, lleno del Espíritu Santo. Y viene aquí lo que hablaba con los estudiantes, 2 Corintios. Llega una iglesia idólatra, con falta de compromiso, que hoy lo amaban, mañana no lo amaban, lo criticaban, establecían divisiones dentro de la iglesia. Esta era la iglesia de Corintios. Y él amaba y seguía enseñando y lo criticaban a él. Y después en 2 Corintios, su gente, el liderazgo de la iglesia se levanta en contra de él y empieza a criticarla. Es que tú no haces así, es que mejor así porque todo el mundo tiene opinión. Pues haga lo que yo estoy haciendo entonces. Pero a lo que quiero llegar es que hay un versículo que dice, el 2 Corintios tiene 3 divisiones y la tercera división habla de cómo él defendió su llamado. Y me impacta mucho que este hombre dejó ser transformado por el Señor, dejó fruto, fue carta de presentación de Dios, fue un siervo que trabajó insistentemente, apasionadamente. Todas esas características que tenía antes cuando era Saulo, hoy las usaba para el servicio del Señor. ¿Y saben cómo defendía él su liderazgo y su llamado? Amaba a los demás. Enseñaba a los demás, ayudaba a los demás, protegía a los demás y se sacrificaba a los demás. Y de la única forma que él podía hacer esto era porque él dependía de Cristo. Eso es un siervo a la orden de la toalla. ¿Sufrió? Claro que sufrió. ¿Lo humillaban? Claro que lo humillaban. ¿Habían injusticias? Claro que habían injusticias, pero él defendía su llamado, no diciendo, ay, yo era Saulo, yo soy el apóstol, yo soy el que más iglesias he plantado, yo era romano, no, nada de eso. Él defendía su llamado mostrando el carácter de Cristo, por eso decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Y hoy me gustaría que todos cerremos nuestros ojos. Y piensa tú, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo miras a los otros? ¿Te crees superior que otros por tus características? Cada cuando entras y profundizas en la palabra de Dios, ¿es tu guía?
es lámpara a tus pies? ¿O vives tu vida según tus pensamientos y tus paradigmas? ¿Hay deseo de ser ese siervo que Dios quiere que seas? ¿Qué haces cuando ves necesidad en otros? ¿Cuánto estás aprendiendo día a día de la palabra de Dios que te guía para que puedas guiar a tu familia? ¿En qué áreas estás adormecido y ves que no es necesario nada de esto porque tú todo lo puedes? Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu insistencia en usarnos, en llamarnos, en que podamos ser representantes tuyos, en poder ser los brazos tuyos. Padre, tú conoces bien el corazón de todos aquí. A ti no te podemos mentir. Y Padre, te pedimos perdón por todas las palabras que han salido de nuestra boca, por los pensamientos que tenemos hacia nuestros hermanos, los pensamientos que tenemos hacia autoridades que tú has delegado como pastores, que muchas veces no respetamos ese llamado que tú has hecho a cada uno y creemos poder hablar y criticar y juzgar la vida de otros. Perdónanos, Señor, porque realmente no sabemos lo que cada persona vive. Y ahí donde tú estás, di: Señor, perdóname. Cada uno pídale perdón por lo que le tiene que pedir. Ahí donde está usted sentado. Padre, necesitamos que tu palabra, esa semilla que hoy tú nos has entregado, Señor, caiga en una tierra fértil. Y hoy decidimos, y si tú decides, di: yo decido derribar todo paradigma, derribar toda estructura mental, derribar toda cosmovisión contraria a la tuya, Señor. Y ayúdanos a poder ver la palabra como tú nos la dejaste escrita. El que quiera de corazón, dile: Señor, quiero ser tu siervo. Quiero ser tu siervo. Y ahí donde estás, levanta tu mano, todos con los ojos cerrados. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero imitar al apóstol Pablo, porque él te imitaba a ti. Yo quiero caminar como tú me has llamado a caminar. Padre, limpia nuestro corazón, limpia nuestra mente, transforma nuestros pensamientos. Queremos ser esos siervos humildes, dispuestos a limpiarle los pies a otros, a restaurar a otros, a guiar a otros, a amar a otros, a instruir a otros, a ser el brazo extendido tuyo, Señor. Quita todo concepto erróneo en mi cabeza, todo corazón mezquino,
todo sentimiento de mezquindad en mi corazón, quítalo en el nombre poderoso de Jesús. Díselo al Señor. Ahí estás tú solito diciéndole al Señor. Padre, ayúdanos a ser buenos mayordomos del privilegio de servirte, Señor, de poder ser llamados siervos tuyos, representantes y embajadores del reino. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que todo corazón herido, todo corazón con inseguridades, todo corazón con vacíos, todo corazón contrario a como debe estar para poder servirte, Señor, que seas tú poniendo tu mano sanadora. Padre, derriba todo concepto cultural, todo concepto religioso con el que hayamos crecido. Y Padre, ayúdanos a abrir nuestra mente y aprender cómo vivir según tu voluntad. Dile ahí donde estás: Señor, transforma mi mente, transforma mis pensamientos, transforma mis sentimientos y transforma mis acciones. Padre, hoy queremos ser llamados siervos, líderes a la orden de la toalla y estar listos para lo que tú nos pongas a hacer. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por habernos dado el mejor regalo, que es dar a tu Hijo Jesús por cada uno de nosotros. Y ayúdanos a no vivir la vida igual como la hemos vivido los últimos 20 años o los últimos 10 años, sino que cada día podamos decir que nuestra mente es renovada, que no nos conformamos a lo que este mundo nos ofrece, sino que permitimos la transformación de tu entendimiento para poder experimentar la buena y perfecta y agradable voluntad tuya.